hablando un poco, ¿verdad?, sobre casos que se han dado a lo largo de la historia, cuáles han sido las consecuencias, y a medida de que vayamos viendo estos casos, usted va a poder detectar quién es en realidad o quién puede ser en realidad un falso profeta, y no solo falso profeta o falso mesías, sino también un falso maestro o un falso evangelista o un falso que diga que es lo que no es. Entonces, es bien importante, antes de ver lo que la psicología nos tiene que decir sobre este tipo de personalidad y lo que nos han dicho casos que podemos evaluar de acuerdo a eso, ¿verdad? Cómo poder identificarlo. Es bueno poner en primer lugar lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos habla sobre todo. No hay nunca nada que se le pase a la palabra del Señor, y hoy precisamente queremos hablar sobre esto. La realidad es que si nos vamos a la palabra del Señor, el Nuevo Testamento siempre nos menciona, tanto el Antiguo también, pero si mencionamos el caso específico del Nuevo Testamento, se nos viene a mencionar de forma continua las advertencias en cuanto a los falsos maestros que iban a venir con el solo propósito de dañar la iglesia de Cristo. Este propósito también escondido con tal de obtener alguna ganancia personal. O sea que la prioridad no es el evangelio, la prioridad es su estatus y el dinero. Comenzando con Jesús, pues podemos poner un ejemplo, y continuando con los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Como sabemos, pues encontramos ahí fuertes advertencias para que la iglesia esté con los ojos abiertos de lo que podemos decir aquellos lobos rapaces que vienen a destruir el rebaño. Los falsos maestros, la realidad es que nunca han faltado, y desde el principio de la historia bíblica, si al caso de la Biblia nosotros venimos a hablar, se han hecho presentes y siempre de forma fija han tratado de desacreditar y destruir la labor de la iglesia. Hoy más que nunca, pues como usted sabrá, estas palabras se cumplen al pie de la letra. Vamos a pedir rápidamente al director, ¿verdad?, para mostrar estas imágenes o esta ilustración que nos puede recordar un poco sobre el caso de nuestro Señor Jesucristo. Lo principal siempre nuestro Señor Jesús. En este caso, pues, Él viene y hace, en la palabra del Señor nos habla sobre una advertencia. Mateo 24:11, Jesucristo advirtió y dijo que muchos falsos profetas se iban a levantar e iban a engañar a muchos. O sea que de esto podemos deducir que lo triste no es el hecho de que se levanten falsos profetas, sino que muchos sean engañados por ellos. No es triste que haya un loco diciendo disparate, lo triste es que hayan unos más locos que lo sigan. Eso es una realidad. La razón por la que muchos son engañados, pues ahí podemos saber que es porque se necesita, ¿verdad?, una unción, se necesita una preparación, se necesita de Dios, del Espíritu Santo, para detectar el falso profeta o maestro, y para eso pues hay que estar firme y fundamentado y bien parado sobre la palabra del Señor. O sea que se debe de tener una visión espiritual, se debe de tener, podemos decir, un entendimiento iluminado por el Espíritu Santo. Estos falsos maestros han sido y siguen siendo engañados por otros falsos maestros, y el mismo Satanás, y de esta misma manera, pues, va en un ciclo de mal en peor, engañando a otros a su paso, y sigue esto en crecimiento. Yo quiero ahora, ¿verdad?, de nuestro programa, que usted nos acompañe en estas citas bíblicas que vamos a leer a continuación. Por favor, abra su Biblia, si usted la tiene a la mano, para que usted nos acompañe, si usted puede marcar los versículos que vamos a dar. Es bien importante, pues va en la línea de este tema. Segunda de Pedro, y esta es bien importante, Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Mire lo que dice en la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Escuche, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y muchos seguirán sus desilusiones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mire eso, mire qué increíble, la Biblia no se equivoca en nada, y eso es lo que estamos viendo. Seguimos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea que no son palabras reales, es algo que se inventan, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no duerme. Mire qué terrible. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3, donde leímos. Es obviamente que, y en esto pues podemos decir, es obvio que si un pastor
o un ministro lleva tantos años esforzándose a la obra del Señor y le llega una bendición, hermano, cada cual tiene, ¿verdad?, su derecho a superarse. Muchos piensan que el ministro tiene que estar en la quinta miseria, pero eso no lo piensa Dios. Y se comienza desde abajo y después Dios va bendiciendo. El problema aquí es que la prioridad sea el dinero y que por robarle el dinero a usted vengan y le digan embuste. Ahí sí está el problema. O sea, porque es que la bendición tiene que venir exclusivamente de Dios a nosotros cuando Dios lo desee. No nosotros inventarnos 3 disparates para sacarle dinero a la gente y engañarla. O sea, que a eso Dios no nos llamó. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que es como algo recíproco. Ellos engañan y también viven en el engaño y otros los engañan. O sea que podemos decir aquí y analizar de acuerdo al orden bíblico que los falsos maestros vienen a entrar encubiertamente a la obra, disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos ministran, se viste como ángel de luz. Cuando decimos que vienen disfrazados como apóstoles de Cristo, estamos hablando que vienen disfrazados como que fueran seguidores de Jesucristo, como que Cristo los llamó a un ministerio. Entonces, 2 de Corintios, y mire, aquí se confirma lo que estamos diciendo. Por favor, anote este versículo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Mire lo que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire eso, por la palabra del Señor todo se puede revelar. Pero para seguir en el transcurso de nuestro programa, también queremos leer una pequeña porción en la palabra del Señor, ya un poco más larga, para ir analizando lo que Dios a través de su santa palabra nos quiere decir, antes de comenzar a mostrar algunos casos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad sobre solo algunos de los falsos maestros y su terrible consecuencia, y falsos mesías. Mire lo que dice en 2 de Pedro, yo quiero que me acompañe, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22. Vamos a leer eso, vamos a tomar un tiempo allí para ir leyendo, ir analizando. A medida de que transcurra nuestra lectura, pues usted podrá ver en el transcurso de nuestro programa cómo se ha cumplido todo lo que la Biblia dice. Mire lo que dice: y muchos seguirán a sus desilusiones, o muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Entonces continuamos leyendo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno les entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Continua advertencia y fuerte de la palabra del Señor. Dice: y mayormente aquellos que siguiendo a la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ahora mire cómo la Biblia describe la actitud de estas personas. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mire eso. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción. Mire cómo la palabra los dice: animales irracionales. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que cuando se quiere predicar, la gente solamente usa el estribillo: no me juzgue. Bastante mal interpretado que está. Mire, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos, ahora vamos a lo que es el carácter de estas personas.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad. Que este fue el profeta, ¿verdad?, que por dinero o por bienes materiales se dispuso a maldecir al pueblo de Israel, y si la mula no le habla, él va y lo hace. Bueno, mejor dicho, si la mula no le habla, el ángel de Jehová que estaba un poquito más al frente le corta la cabeza. Hay gente que son más terribles que una mula o más tercos que la mula. Hasta la misma Biblia lo dice, no es que sea yo. Mire eso. Dice, versículo 16, capítulo 2, segunda de Pedro. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, mire lo que dice la Biblia, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea que este será el camino de los falsos profetas, también de los que fueron llamados a profetas y maestros y se desviaron de la verdad por causa del dinero y por causa de lo que mejor les parecía. Y también, ¿verdad?, del camino de aquellos que no quieren oír. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y seguimos leyendo. Versículo 21, segunda de Pedro, capítulo 2. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La palabra es bastante fuerte relacionada a lo que es la amonestación. Y la gente hoy en día, cuando usted le predica, muchos de ellos están hoy en día en eso que el enemigo usa hoy en día bien diabólico, que dice no juzgar. Hermano, es obvio que no hay que juzgar, pero esa palabra no es aplicada, que nosotros no tenemos que callar a lo que la Biblia realmente dice, porque nosotros tenemos que predicar a lo que Dios nos llamó, y la Biblia no se puede cambiar. No, que todos somos pecadores, todos tenemos defectos, pero el problema es, y el asunto es que aquí hay algunos pecadores que se han arrepentido y han decidido seguir al Señor y tienen una forma y un estilo de vida diferente. Que en este caso, pues, estos son los que cumplen con los requisitos para predicar el evangelio, porque hay lo que se llama un testimonio, el que usted no tiene. Y eso es lo que la palabra nos habla bien claro allí, que nosotros pues debemos de seguir. Entonces, mire cómo la palabra, ¿verdad?, desenmascara todo esto. O sea que, bien importante también decir, en nuestro programa hoy, existe una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro. O sea, el que está equivocado está sencillamente errado, pero tiene noble corazón y está dispuesto a corregir, a aprender y en este caso, ¿verdad?, a ser enseñado en la palabra del Señor. En contraste, el falso maestro nunca admitirá corrección. Y estamos hablando cuando haya que admitir corrección, porque si está bien y viene otro a quererlo corregir, pues el que está mal es el que quiere corregir, pero él si está bien. Pero en este caso, si está mal y el que pues se fundamenta en la palabra va a dar la corrección y él no la acepta, pues ahí usted sabe, este tiene que ser un falso maestro. Siempre piensa que tiene la razón y no es sumiso a la palabra del Señor, sino a sus propias, podemos decir, redacciones en su mente. Es pretencioso, es arrogante, insulta con adjetivos calificativos que usted sabrá, pues, por ejemplo, decirle, tú eres un bruto, pues ese caso, o tú eres mejor dicho, vamos a dejarlo hasta ahí porque hemos escuchado algunos peores. O sea, esta persona da más importancia a los dogmas, predicándolos como doctrina, más importante que lo que dice en realidad la palabra del Señor. Vamos rápidamente, y ya mismo comenzamos a mostrar unas imágenes de casos verídicos. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos 1 y 8.
Marcos capítulo 7, versículos 1 y 8, hablando, ¿verdad?, en este caso sobre los que predican dogmas como doctrina. Mira el caso de Jesucristo. Jesús se enfrentó a este tipo de gente que eran los fariseos de su época. He escuchado a veces, ¿verdad?, decir a judíos que dicen que Jesucristo era fariseo. Bueno, en el caso de Jesucristo, Jesucristo era un maestro de la ley, pero fariseo jamás, porque él mismo condenaba lo que los fariseos decían, y la Biblia dice bien claro que la gente se admiraba de su doctrina, y porque él predicaba como tenía autoridad y no como los escribas, que eran, ¿verdad?, en este caso los fariseos. Nicodemo era un fariseo, pero se diferenciaba de los demás fariseos en que él era simpatizante de Jesús. Jesucristo, ¿verdad?, ya había llegado al título de maestro, y por eso, ¿verdad?, los escribas y fariseos lo envidiaban y lo odiaban, porque para ellos poder llegar a ese título tenían que pasar bastantes años en estudio. Jesucristo era Jesucristo, el Hijo de Dios, no un fariseo. El que diga que Cristo es un fariseo sencillamente no reconoce que Jesucristo es el Mesías. Entonces, mire lo que dice Marcos 7, 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos. ¿Por qué entonces la Biblia no dice, se juntó el fariseo Jesús con los fariseos? No, porque Jesús era parte. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con sus manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. O sea que formaban un chisme por las tradiciones de los hombres. Se parece a la iglesia evangélica hoy en día. Mire lo que dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, esto fue a Jesús, y usted sabe quién es Jesús, la forma visible de Dios. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Formando chisme. Mire lo que le responde Jesucristo. O sea que esa tradición, ese dogma, para Dios no valía nada. Mire lo que dice Jesús. Respondiendo, él les dijo, hipócrita, válgame, ahí sí es verdad. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y hay gente que hoy en día predican, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es verdad, sin santidad no lo podemos ver, pero la palabra inicialmente dice buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que, ¿dónde va a haber paz si hay chisme? Y esto de sin santidad nadie verá al Señor no tiene que ver con dogmas particulares de un concilio o denominación, o perspectivas particulares o interpretaciones personales de una iglesia o de una persona determinada. Tiene que ver con una búsqueda personal de usted con Dios para que el Espíritu Santo transforme su fruto. En el fruto es que nosotros vamos a ser conocidos, y estas cosas tienen que hoy en día mejorar en la iglesia evangélica. Vamos rápidamente a ver estas imágenes a continuación. Vamos a pedir al director que nos las muestre allí. Vamos a empezar a hablar de algunos casos para que usted vea lo que han sido estos casos de falsos profetas y falsos maestros y sus consecuencias. Este es uno antiguo, ¿verdad? O del caso podemos decir uno bastante en el pasado. Esa persona que usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor se llamaba Sabati Sevi. Esta persona nació el año de 1626 en la ciudad de Dusingo, hoy perteneciente a Montenegro. El caso pues de Sabati Sevi, él estudió el Talmud y la Cábala judía, cuyos practicantes pues creían poder comunicarse con Dios y sus ángeles. O sea que ahí podemos ver en este caso, ¿verdad? Lo que él tenía, lo que él pues predicaba o de lo que él creía. En la adolescencia él lleva una vida ascética que transcurrió entre periodos de depresión y éxtasis. Como otros contemporáneos europeos, él y su familia estaban seguros de que en 1666 ocurriría el apocalipsis. O sea que ya están dando, como hoy en día, fechas de que van a acontecer desastres o que viene un supuesto apocalipsis. Por otra parte, a partir del Zohar,
texto místico de la religión judía, él calculaba que en 1648 haría su aparición el Mesías. Ese año en Esmirna, Sevi declaró, ¿verdad?, a sus seguidores que él era supuestamente el Hijo de Dios. Su corta edad y su falta de autoridad rabínica impidieron que su mensaje se extendiera, pero los rabinos locales se mantuvieron vigilantes y vetaron a su comunidad. Sevi comenzó su exilio por distintas ciudades buscando dónde establecerse y fue expulsado de Salónica y estuvo en Alejandría. En este caso, pues, él estuvo también en Atenas, estuvo también en Constantinopla, estuvo también en Jerusalén, estuvo también en Esmirna y en el Cairo. Esos fueron los lugares donde esta persona estuvo. Y él viene como a adquirir un tipo de popularidad e influencia gracias al apoyo de un hombre rico que se llamaba Rafael Joseph Halabi. Y en este caso, pues también adquiere más influencia en su matrimonio con Sara, una mujer de dudosa reputación, pero también, ¿verdad?, de una apariencia bastante elegante. En 1665, Sabati retoma sus pretensiones mesiánicas y anuncia que llevaría a las 12 tribus de Israel a la tierra prometida, y es cuando su influencia crece y hasta varios rabinos se le suman a su movimiento, a ese movimiento de engaño. Mire eso. Sin embargo, ¿verdad?, por problemas internos y para conservar su estatus, Sevi se convierte al Islam en Turquía. Muchos seguidores se desilusionan, pero otros se mantienen fieles a él, y poco a poco cayó en descrédito. En este caso, las autoridades turcas los exilian y muere aislado en septiembre de 1676, aunque algunas versiones de sus más fanáticos devotos sostienen que supuestamente él resucitó. Mire eso. Entonces, más en la historia nos habla que con todo su descrédito, se supone que en la actualidad, ¿verdad?, la doctrina de Sevi cuenta con unos 100,000 seguidores a pesar del descrédito que tuvo, o sea que todavía prevalece. Otro caso, quizás, ¿verdad?, estamos hablando de los no tan conocidos y un poco, ¿verdad?, ya de tiempos anteriores. Que usted puede ver en esa foto, ¿verdad?, otro falso maestro, o otro falso, por así decirlo, profeta. Esta persona, este indio americano, se llamaba Wovoka. Es obviamente común que en los tiempos de dificultades, históricamente, pues entre pueblos o grupos que sufren diversas formas de opresión o persecución, pues también vengan y surjan mesías o falsos profetas que vengan y prometan una falsa redención. Esta persona pues fue el caso, el indígena, él pues era un indígena pautivo, un indígena que se llamaba Pauti Wovoka, nacido en las sierras de Nevada en 1854. Según decía el caso, ¿verdad?, y como sabemos históricamente, pues los colonos blancos se habían extendido por los antiguos dominios indígenas y esta raza india, llamados los pauites vienen y pues son oprimidos. En la educación, ¿verdad?, Wovoka, en esta educación de esta persona, influye en su padre y el ranchero David Wilson. Esta persona aseguraba haber recibido revelaciones de los dioses de la montaña, que los blancos pues supuestamente desaparecerían de aquellos territorios que estaban oprimidos y los indígenas supuestamente vendrían a conquistar sus dominios. Por otra parte, ¿verdad?, en el caso de Wilson, la otra persona con la que él se cría, lo introdujo en conceptos claves del cristianismo. En este caso, pues, algunas cosas eran, por así decirlo, mezcla de cristianismo con mezcla de catolicismo, con mezcla de mormonismo. De las dos personas que los crían, pues uno era alguien que alegaba tener unas supuestas revelaciones y el otro pues es alguien que le imparte todos estos conocimientos religiosos. Entonces en 1889 Wovoka viene supuestamente y tiene un sueño de revelación, entre comillas, ¿verdad?, en el cual supuestamente él conversa con Dios y él lo dice como lo dijo, ¿verdad?, literalmente para su época, que cuando el sol murió me elevé al cielo y vi a Dios y a toda la gente que había muerto hace mucho. Dios me dijo que regresara y le dijera a mi gente
que deberían ser buenos y amarse, que no deberían robar, pelear o mentir, y me enseñó esta danza para entregarla a mi pueblo. O sea, ahí entonces ya vemos que hay una supuesta palabra que coincide con lo que Dios habla en la Biblia, pero que entonces aquí en este caso pues ya vemos algo que él mismo se inventa. Él les indica a sus seguidores que tenían que bailar 5 días y 4 noches sin interrupción, una danza ritual para después bañarse en un río. La danza fantasma, como se le llamó, se extendió por diversas comunidades indígenas. Entonces, mientras se extendía, pues todos los indígenas estaban, bueno, por así decirlo, emocionados y hacían esa danza con una fe que esa revelación, ¿verdad?, era cierta. Entonces, aunque Wovoka pugnaba por los medios no violentos, los seguidores de la danza fantasma le dieron un giro militar a su causa, lo que inquietó a las autoridades blancas, y a finales de 1890 las autoridades arremeten contra los practicantes de la reservación de Lakota y atacan a los indígenas, quienes estaban desarmados, y matan a 290 de ellos. Este supuesto Mesías viene, ¿verdad?, y se retira, o sea, a un segundo plano, se presenta en feria. Más adelante en su vida trabaja como muestra de cine en westerns y fallece el 20 de septiembre de 1932, y como muchos mesías solamente deja un legado, o mejor dicho, muchos falsos mesías, solamente deja un legado de dolor, sufrimiento entre aquellos pues a los que supuestamente quiso salvar. Lo que hizo fue que provocó que mataran a 290 y que hubiera todo el desastre que hemos venido mencionando. Si seguimos hablando, y mire, solo para que usted vea que no es solamente en esta época, ha sido a lo largo de la historia, más aún lo que nos dice la Biblia. Esta persona se llamaba Cyrus Ted. El caso, ¿verdad?, de este otro autoproclamado Mesías viene a representar como una extraña fusión de religión y pensamiento científico. Esta persona nace en el año de 1839. En su juventud se dedica a realizar experimentos peligrosos y poco convencionales de física. Durante uno de ellos, a los 30 años, él sufre una fuerte descarga eléctrica y permanece desmayado algunos momentos, y al despertar aseguró haber recibido la visita de un espíritu divino para supuestamente anunciarle que él era el Mesías. Mire eso, así es que comienzan con estas revelaciones falsas, por eso hay que tener cuidado. A partir de ese momento, él toma el nombre de Koresh, que en este caso, ¿verdad?, no es sino Ciro en hebreo, o sea, Koresh de Ciro en hebreo, que significa así. Después del accidente que, según algunos críticos, dañó su cerebro, comienza a postular una serie de extravagantes teorías científico-religiosas conocidas como Koreshanity. En este caso, él aseguraba que los seres humanos vivían dentro del planeta Tierra y se mantenía en su lugar, ¿verdad?, él se mantenía en su lugar por la fuerza centrífuga, lo que él explicaba, o sea, que los seres humanos se mantenían en su lugar por esta fuerza. Creía que el sol era una enorme batería y que las estrellas solo reflejaban la luz. Para la década de 1870 su discurso se vuelve cada vez más extravagante y él defendía la reencarnación, defendía el celibato y también el comunismo. Surgen entonces pequeños grupos de simpatizantes que fundan, como así decirlo, como comunidades, y el propio Cyrus Ted establece la suya llamada Nueva Jerusalén. En este caso, ¿verdad?, sus 250 habitantes contaban con todo lo necesario para vivir, incluyendo una planta generadora de electricidad. Sin embargo, en el 1908, Ted fallece a consecuencia de lesiones sufridas en un altercado con la autoridad, y sus seguidores estaban seguros de que supuestamente por él ser el Mesías, entre comillas, pues que él iba a volver a la vida, por lo que dejaron su cuerpo, ¿verdad?, en una lo que se llamaría una tina de baño o una bañera, ¿verdad? Estamos hablando para efecto, ya que nos sintonizan en algunos otros países y queremos llegar, ¿verdad?, para que usted lo entienda. En este caso, pues, a pesar de esto, los oficiales de sanidad los obligan a ellos a sepultar el cuerpo de esta persona. El último miembro del grupo, Hedwig Michael, entrega la vasta propiedad al estado de la Florida en el año de 1961, y hoy en día pues es un parque natural abierto al público dominado, ¿verdad?, denominado, o sea, que se le llama Koreshan State Historic Site.
que así sería, ¿verdad?, que se llamaría el lugar. Si seguimos hablando, ¿verdad?, un poco más sobre estos falsos, que usted puede ver ahí se llamaba Mirza Ghulam. En este caso, de acuerdo a la religión islámica, el Mahdi, o sea que significa el guiado, viene a ser un enviado supuestamente de Alá, al que ellos dicen Alá, para anunciar el fin de los tiempos. En el transcurso de la historia, varios religiosos se han identificado con él y el de mayor fama e impacto fue esta persona hindú, de nombre, ¿verdad?, como venimos explicando, Mirza Ghulam Ahmad. Él también se decía ser la reencarnación de Jesucristo. Él nace, ¿verdad?, en India, en el seno de una familia islámica, y aunque se dedicó al estudio del Corán, él tuvo estrecho contacto con los misioneros católicos, también con los misioneros cristianos, y participó en diversos debates teológicos para probar que el Islam era una religión viva. En el año de 1866, él viene a ser recluido, mejor dicho, él mismo se recluye, como que imitando a Cristo, ¿verdad? 40 días durante los cuales, según esto, recibe un mensaje divino. En 1889, él funda una comunidad de 40 seguidores conocida como Ahmadiyya para reiterar su alianza con Dios. En la fase siguiente, él proclama que él era el Mesías de los católicos y el Mahdi de los musulmanes. O sea, sostuvo que Jesús no había muerto en la cruz, sino de causas naturales en algún lugar de la India. Y él pues viene y escribe también una obra en la cual señala que el Islam necesitaba un nuevo impulso para mantenerse vivo y que él también era el mujadid o gran reformista de su época. Sin embargo, pues en este caso él rechaza la idea del yihad y afirma que el combate en pro del Islam debería de rechazarse y verdad, debería también además de reemplazarse con palabras y no con armas. Entonces, pues de los fanáticos religiosos del Islam, que usted sabe que siempre se explotan con bombas y hacen desastres y matan a cualquiera, pensando que supuestamente Alá le va a dar mujeres vírgenes, o sea, como ver el caso espiritual mezclándolo con la concupiscencia de la carne, pues en esta cosa, estas afirmaciones causan disgusto en esa comunidad y lo tachan de blasfemo. Entonces, este falso Mesías continúa su prédica en la India acompañado de miles de seguidores y luego muere en el año de 1908 víctima de disentería. Esta comunidad, ¿verdad?, que él forma se distingue, o sea, se extiende en distintas naciones y sufre también, en este caso, de persecución. Ahí, ¿verdad?, hemos comenzado a ver algunos casos terribles, pero podemos ir estudiando que estas personas tienen la particularidad de también, como lo vemos en el caso de cuando comienzan las religiones falsas, que supuestamente su líder tiene una supuesta revelación espiritual y a partir de esa revelación espiritual parte de lo que es en parte verdad y lo mezcla con una mentira o con lo que él se inventa. O sea que entonces aquí podemos ver ya cómo va fluyendo con naturalidad, por así decirlo, esta aberración sobre estos falsos profetas y estos falsos mesías. Y como venimos diciendo desde el comienzo de nuestro programa, lo terrible es la gente que lo sigue, porque que hayan 2 o 3 locos, eso no es tan malo como que hayan más locos que lo sigan. O sea que vemos que hay una necesidad espiritual que necesita ser cubierta hoy en día y es con la verdad, y el diablo lo sabe y por eso usa instrumentos para llegar a la gente y llevarlos a la perdición, o para usa instrumentos para tomar a la gente y llevarlos a una perdición y definitivamente que pierdan su vida, porque eso es lo que hacen. Vamos rápidamente a ver estas otras imágenes. Aquí vamos a seguir hablando de estos terribles casos conocidos en la historia. Este también es una persona llamado el Mesías Interplanetario, que el nombre de esta persona es Claude Bory-Hall-Rael. En el siglo XX, pues es bien importante decir que el caso, ¿verdad?, de la religiosidad popular y los movimientos sectarios vienen a tener una curiosa fusión con el caso de la ciencia ficción y con el caso del fenómeno ovni, que se mezcla, ¿verdad?, a su vez con lo de la nueva era. El protagonista principal, podemos decir que fue esta persona, Claude Bory-Hall, conocido como Rael, un francés nacido en el año de 1946, que inicialmente se había dedicado al periodismo y al canto,
pero en este caso, ¿verdad?, su vertiente religiosa inicia tras aparentes encuentros con alienígenas o con, ¿verdad?, seres de otros mundos que supuestamente le revelan un mensaje trascendente y le dan un nombre, o sea, le vienen y dan el nombre de Israel, que significa mensajero. El primer supuesto mensaje que él recibe, él dice que fue en diciembre de 1973, cuando sostuvo una supuesta reunión de 5 días con un ser extraterrestre, cuyas revelaciones él presenta en un libro que le dice, pues, supuestamente que él dice la verdad. Entonces, de acuerdo con esto, la vida en la tierra, según él dice en su libro, fue creada por la divinidad judía Elohim con la ayuda de especialistas en genética. En calidad de Mesías, entre comillas, se le asigna la tarea de informar al mundo sobre sus orígenes y construir una embajada para preparar el retorno de los dioses. En el segundo contacto que él supuestamente tiene en el año de 1975, los extraterrestres supuestamente lo conducen a su planeta, donde según esto se entrevistó con Buda, Mahoma, Moisés y Jesús. ¿Qué clase de mezcla tenía en la cabeza? Y conoció a otros seres que le dieron enseñanza de paz, armonía, reconciliación con el mundo, etcétera, según pues él testificaba. Surgió así, ¿verdad?, el movimiento raeliano, la religión basada en los ovnis, que cuenta con unos 5,000 miembros en varios países del mundo. Estas personas defienden la clonación, creen en la reencarnación, en la posibilidad de traer al presente figuras históricas, promueven la abolición de la propiedad privada, que según ellos, ¿verdad?, ellos dicen, es una mejor distribución de la riqueza, y la geniocracia. O sea, es decir, que el gobierno del mundo, o sea, la geniocracia significa el gobierno del mundo ejercido por personas de elevado coeficiente intelectual. Yo lo que diría, ¿verdad?, en este caso es que él se contradice, porque para decir esos disparates y para creer esos disparates, pues de verdad que el cociente intelectual tiene que ser bastante poco, porque es increíble que alguien pueda creer todas esas aberraciones y sencillamente seguir a esta gente. Pero la palabra nos habla bien claro que por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entrega espíritu de error. O sea, esta fantasía que lo que podemos analizar en nuestro programa es que son sencillamente ridículas, pero podemos ver que quizás en alguna forma vayan a tener un apogeo luego del arrebatamiento de la iglesia, en donde la gente se va a querer inventar los 1000 disparates de por qué tanta gente desapareció del mundo. Y lo menos que van a ir a ver es la Biblia, porque la gente hoy en día le mencionan la Biblia, le dicen la Biblia y se molestan, porque tienen una rebeldía con Dios que no la quieren dejar de seguir, pero entonces si quieren la solución a los problemas. No hay solución a los problemas fuera del Señor. Aquí lo que hay es problema sobre problema. La solución es Jesucristo. El que no le guste, pues que siga con sus problemas y que siga oyendo fantasía. Pero estos engaños quizás den un momento de refrigerio, de interés, pero es algo que al final va a llevar a un camino de muerte, porque son engaños, son mentiras. Vamos a ver otro caso bien sonado en los Estados Unidos de América sobre lo que son las terribles consecuencias, ¿verdad?, de un falso Mesías. Vamos a pedir al director que nos muestre, ¿verdad?, estas imágenes, y el que usted puede ver ahora nuevamente, ¿verdad?, de ese que nosotros ya acabamos de estudiar, es el caso de David Koresh, estadounidense, ¿verdad?, llamado Vernon Wayne Howell, de 1959 a 1993, ¿verdad?, fue descendiente de un hogar que era un hogar disfuncional. Él vivía, ¿verdad?, en Houston, Texas. Él fue un adolescente que se unió a la Iglesia Bautista del Sur y posteriormente a la congregación local de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, fue expulsado de esta cuando intentó seducir a la hija del pastor. En el año de 1981 viajó a Waco, Texas, donde se unió a la secta davidiana, comunidad cristiana carismática establecida en un rancho situado a 10 kilómetros de esta localidad. Y al poco tiempo, ¿verdad?, él inicia una relación con Louise Roden, la anciana líder de la secta, quien reconoce supuestamente que en esta persona hay el don de la profecía. Ellos planean procrear juntos un hijo que sería, según ellos, el elegido. Mire qué asquerosidad. A la muerte de Roden, en su lucha por el liderazgo del movimiento, Koresh fundó una comunidad aparte, ¿verdad?, en este caso aún más radical, y enfrentó a su máximo adversario, George Roden, lo que dio inicio a una ola de crímenes violentos.
en el año de 1989, cuando Roden fue internado en un hospital para enfermos mentales, Vernon Wayne y sus seguidores conquistaron el poder de la secta y se instalaron en su sede principal, el Monte Carmelo. O sea que mire, esta secta siempre como que hacen sus propias comunidades. Este caso del Monte Carmelo se le llamaba también Rancho Apocalipsis. Vernon Wayne cambió su nombre por el de David Koresh. O sea, esa persona de la foto, como habíamos dicho, ¿verdad? Antes se llamaba Vernon Wade Howell. Entonces él cambia su nombre por David Koresh, siguiendo una supuesta revelación bíblica. Koresh regía la vida comunitaria y en verdad en esa comunidad, y entonces él viola inclusive a varias mujeres que aún, ¿verdad? Además de ser mujeres, son también algunas de ellas menores de edad, la mayoría. Él se cree inclusive que hasta procrea más de 15 hijos. Y alarmados por estas y otras denuncias, el FBI entra en el llamado Monte Carmelo, en esta comunidad, el 28 de febrero de 1993, y es cuando estos llamados davidianos, o sea, la gente que lo siga, la gente de su secta, se resisten e inicia, por así decirlo, ¿verdad?, como una guerra de 51 días, hasta que la procuradora Janet Reno, ¿verdad?, autoriza el controvertido asalto final. O sea que por 51 días estuvieron rodeados. Entonces, cuando el FBI entra, un total de 77 personas mueren. Ellos mueren calcinados, incluyendo el mismo Koresh, o sea, la misma persona. En este caso, ¿verdad? Ellos, muchos de ellos, pues como venimos explicando, mueren, y el hecho implica graves cuestionamientos, o implicó para su época graves cuestionamientos al sistema de impartición de justicia, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos. Lo que podemos ver aparte ahora en esta imagen es cómo terminan algunos de los seguidores de esta persona. Y yo diría, quizás aquí en esta parte material lo podemos ver tan y tan horrible, estar muerto calcinado, pero lo que podemos nosotros venir a analizar en este caso es que la persona que muere sin salvación, lamentablemente calcinado por toda la eternidad es que va a estar. Quizás no toda la eternidad en el infierno, pero en el infierno hay llama, y después de que sean juzgados los muertos, van al lago de fuego. Aunque el infierno no sea un lugar de condenación eterno, el lago de fuego sí lo será, y también será fuego. Y eso es lo que les espera a todos. O sea que, ¿para qué seguir a un falso líder y un falso profeta cuando se puede seguir la verdad en Cristo Jesús, a la gente que verdaderamente Dios ha puesto y que espiritualmente se sabe que están dando una palabra de aliento? Es que hay gente que le gustan seguir la mentira y engañarse con la mentira, y eso siempre será y va a ser un grave problema. Vamos a ver ahora este caso, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente estas imágenes. Los casos que estamos presentando, ¿verdad?, son casos bien conocidos. Este es un japonés de nombre Shoko Asahara. Este caso, ¿verdad?, fue una noticia que conmociona al mundo en el mes de septiembre del año de 1999. En el metro de Tokio, ¿verdad?, los miembros de una secta conocida como Aum Shinrikyo o la Suprema Verdad liberan una descarga de gas sarín, que es el gas que inclusive, según tenemos entendido, ¿verdad?, es el gas que en el caso, ¿verdad?, de Siria, ¿verdad?, se descargó, como usted pudo ver anteriormente en otro programa, esas imágenes, en donde cuando ellos liberan ese gas, ellos causan la muerte instantánea de 4 personas y cientos más son hospitalizadas, y pronto se sabe que el grupo contaba con otros antecedentes de violencia, como el asesinato de la familia de un abogado opuesto al culto y un ataque previo también con gas sarín. O sea, el líder de este grupo procedía de una familia, el que usted puede ver ahí, procedía de una familia pobre de la prefectura de Kumamoto, y desde joven, o sea, eso en Japón, desde joven combina aspiraciones políticas y religiosas. En este caso, pues, esta persona, después de una visita a los Himalayas, asegura haber recibido la iluminación, y en el 1984 él funda Aum como una base de extrañas mezclas de yoga, o sea, Aum en lugar de él, como una mezcla de yoga con budismo, cristianismo e incluso hasta las profecías de Nostradamus.
y mire, ¿verdad?, a lo que Él viene y llega. Pero hablando lo que nos dice en la palabra del Señor, ya Abel nos lo ha mencionado, y antes de terminar la primera parte de nuestro programa, queríamos hablar y mencionarle un poco sobre el caso de cómo viene a ser la personalidad de este tipo de personas para que usted la pueda detectar y pueda tener mucho cuidado, porque no es solamente una secta afuera, es que a veces se mete inclusive hasta en todas las religiones y denominaciones, y hay mucha gente, por lo menos también en el caso de nosotros los cristianos, que hoy en día dicen que son pastores, abren una iglesia y cualquiera va y lo sigue, y el problema aquí es que hay que ver bien. Aquí nos dice, y aquí, ¿verdad?, poniendo la parte de la perspectiva supuestamente entre comillas mesiánica o de falso profeta o de falso líder, este falso mesías, esta es la perspectiva psicológica, siempre va a estar enfermo de narcisismo. Su desarrollo emocional queda incompleto en la infancia, tiene una elevada autoestima y sabe usar hábilmente todos sus recursos para encantar, manipular, hostigar y calcular, o sea, para agradar. Está distanciado del mundo real y vive, por así decirlo, ensimismado. Esa es otra particularidad y lo ha podido ver en los pequeños casos que hemos mostrado, en los pocos de muchos. Entonces, él considera, él es capaz supuestamente de diagnosticar que él considera, ¿verdad?, lo que él considera problemas del mundo y diseñar posibles soluciones. Su programa siempre va a combinar, y esto es fijo, aspectos políticos y aspectos religiosos. Y precisamente el diablo lo sabe, por eso en la gran tribulación va a haber un líder político, el anticristo, y un líder religioso, el falso profeta. Mire cómo todo va armándose en el rompecabezas. Estas personas tienen una gran empatía con respecto a su propio yo y a sus necesidades personales. Consideran al mundo social como una mera extensión de sí mismo, demanda un control absoluto de los demás e ignora sus derechos como personas independientes. Se parece al budismo. Estos falsos mesías, su percepción del mundo es radicalmente distinta. O sea, tiene enorme confianza y valor. Lo único que experimenta como realidad son su universo, su cuerpo, sus necesidades y sus pensamientos. Percibe a otros intelectualmente, pero sin peso o color, por así decirlo, o color emocional, sin sustancia. Sabe que existen y son reales, nunca tiene un encuentro profundo con ellos, y al llegar a la edad adulta está listo supuestamente para tomar el liderazgo que él mismo se inventó. Se inserta bien en las vidas de personas en crisis o que anhelan otro rumbo. Mire cómo el diablo los usa para aprovecharse. A cambio de su amor, a cambio de su devoción, les promete conducirlos a una tierra prometida, el universo imaginario construido, o que ellos, ¿verdad?, construyeron en su incompleta niñez. Acentúa los rasgos de carácter en diferentes formas y grados. Algunos son fanáticos ciegos y dogmáticos dotados de enorme astucia. Otros son personas más sensatas y mejor preparadas que buscan ideales valiosos. Estas personas se identifican con un yo grandioso bajo la forma de algún símbolo de omnipotencia, como la figura de Dios, como lo hemos venido viendo en todos los casos. Una fuerza distintiva, ¿verdad?, que según ellos emana de su interior y conduce sus acciones, y a veces sostienen, como hemos venido diciendo, que ellos mismos son Dios. Muchos de ellos se han llamado Jesucristo. Este tipo de personas no reciben sumisión de la autoridad humana, simplemente lo toman por creer que tienen derecho a la misma, sufren estados alterados de conciencia en lo que, ¿verdad?, ellos creen adquirir el don de la profecía y proclaman un camino especial para conquistar la salvación. En su variedad más maligna se distancian cada vez más de la realidad y llevan su autoengaño a grandes extremos sin importar las consecuencias, con el propósito de descubrir que su presunta divinidad es solo, ¿verdad?, producto de su imaginación. Mire eso, solamente de los que podemos nosotros mencionar, como aquellos que lo siguen, es que los seguidores son psicológicamente débiles. Buscan obtener siempre una fuerza en una figura poderosa con el propósito de venir y llevar a un cambio creativo en sí mismo y en su entorno. Precisamente aquel que, ¿verdad?, ellos consideren como la persona a seguir. Se identifican con el líder a partir de odios o amores compartidos
y sufren una regresión psicológica que los vuelve a etapas primitivas del pensamiento y de la conducta. Ya este es el caso, ¿verdad?, de las personas que lo siguen, y estas personas pueden multiplicarse en épocas de desconcierto, vacío existencial, crisis económica o transformación política, cuando las instituciones tradicionales dejan de darle la respuesta a lo que ellos necesitan. O sea que ahí podemos ver el caso de las características psicológicas.